Capítulo 1. Sombras en Madrid. Dicen que en Madrid el sol brilla 300 días al año. Pero aquella tarde, las sombras envolvían la ciudad. Me encontraba junto a la ventana de nuestro nuevo apartamento en el barrio de Salamanca, observando cómo los últimos rayos del atardecer se disolvían en el crepúsculo. 6 meses. Solo habían pasado 6 meses desde que Daniel anunció su decisión de expandir el negocio en Europa. Es nuestra oportunidad, Sara. Una nueva vida, nuevas posibilidades. Sus ojos brillaban como los de un niño en la mañana de Navidad. Sonreí y asentí, como la esposa ejemplar que se suponía que era. Ahora, mirando las elegantes fachadas de los edificios decimonónicos, me sentía más sola que nunca. Daniel pasaba sus días en su nueva oficina, sumergido en interminables videoconferencias y reuniones. Y yo estaba aquí, en mi jaula dorada, intentando aprender un idioma que parecía resistirse a cada uno de mis intentos de dominarlo. El teléfono vibró. Un mensaje de Daniel: lo siento, cariño. Hoy volveré a llegar tarde. Videoconferencia importante con Nueva York. No me esperes para cenar. Dejé el teléfono boca abajo. Por supuesto. Como ayer. Y anteayer. El reloj marcaba las 7 de la tarde, demasiado temprano para dormir, demasiado tarde para las actividades diurnas. Los madrileños apenas comenzaban su noche, las calles se llenaban de vida y voces. Y yo permanecía en el silencio de nuestro apartamento, rodeada de muebles de diseño y vacío. La decisión llegó de repente. No podía pasar otra noche entre estas 4 paredes. Agarré mi bolso y me puse una chaqueta ligera, saliendo a la cálida noche primaveral. Las estrechas calles de Madrid me llamaban con sus secretos, y me dejé guiar por ellas. Después de 20 minutos de vagabundeo sin rumbo, me encontré frente a una pequeña galería. Galería de los sueños oscuros, rezaba el letrero. En el escaparate brillaban cuadros extraños, imágenes semiabstractas que bailaban en el límite entre la belleza y la inquietud. Un cartel en la puerta indicaba que la galería estaba abierta. Tras dudar un segundo, empujé la puerta. Dentro olía a velas y a algo indefiniblemente antiguo. La iluminación tenue creaba una atmósfera íntima, y los cuadros en las paredes parecían cobrar vida en el juego de las sombras. Era la única visitante. Bienvenida. La voz sonó tan inesperadamente que di un respingo. De un rincón oscuro de la galería emergió un hombre. Alto, elegante, con ojos inusualmente claros en un rostro moreno. Me llamo Adrián Vale. Soy el propietario de esta pequeña galería. Su inglés era impecable, con un ligero acento imposible de ubicar. Sara, me presenté, sintiendo un extraño mareo. Sara Mecho. ¿Americana? Sonrió, y por un momento me pareció que la temperatura en la sala bajaba varios grados. ¡Qué interesante! ¿Qué la trae a mi modesta galería? Solo paseaba. Intenté sonar casual, aunque algo en su presencia hacía que mi corazón latiera más rápido. Estas obras son inusuales. Cuentan historias. Adrián se acercó, y percibí un leve aroma a algo exótico, no un perfume, algo más antiguo. Historias sobre deseos que ocultamos incluso de nosotros mismos. Sobre sueños que nos visitan en las horas más oscuras de la noche. Me detuve frente a uno de los cuadros. Mostraba a una mujer de pie al borde de un precipicio. Su figura estaba pintada con pinceladas difusas, creando la impresión de que estaba a punto de disolverse en la oscuridad circundante. Pero sus ojos eran el único elemento nítido en la pintura, y en ellos había algo aterradoramente familiar. Esta es mi obra favorita, dijo Adrián, apareciendo inesperadamente cerca. La llamo el momento de la elección. La lámpara sobre el cuadro parpadeó,
y por un segundo la galería quedó sumida en la oscuridad total. Cuando la luz regresó, me pareció que la mujer en el cuadro había cambiado de posición, como si hubiera dado un paso más cerca del borde. Extraño, murmuré, parpadeando. ¿Qué exactamente? En la voz de Adrián se percibía un apenas disimulado tono burlón. Por un momento me pareció. Me callé, consciente de lo absurdo que sonaría. No importa. Debería irme. Por supuesto, sacó una tarjeta de su bolsillo. Pero, por favor, vuelva. El viernes por la noche inauguramos una nueva exposición. Una muestra privada, solo para invitados selectos. Me encantaría verla entre ellos. Tomé la tarjeta, sintiendo un leve hormigueo en los dedos cuando nuestras manos se rozaron. En el grueso papel negro, su nombre y la dirección de la galería estaban grabados en letras plateadas. Lo pensaré, respondí, guardando apresuradamente la tarjeta en mi bolso. Al salir a la calle, respiré profundamente el aire nocturno. El corazón aún me latía demasiado rápido. Casi corrí hasta casa, mirando constantemente por encima del hombro. Me parecía que cientos de ojos me observaban desde las ventanas oscuras de los edificios antiguos. Daniel regresó después de medianoche. Fingí dormir cuando se acostó cuidadosamente a mi lado. Pero el sueño no llegaba. Ante mis ojos permanecía aquel cuadro, y la enigmática sonrisa de Adrián Vale. Y en mi bolso, como una brasa ardiente, la tarjeta quemaba contra el cuero. El viernes era en 2 días. Capítulo 2. Veneno hermoso. Los 2 días hasta el viernes se arrastraron interminablemente. Intenté mantenerme ocupada con las rutinas habituales, clases de español, correr por el retiro, vagabundear sin propósito por las tiendas. Pero mis pensamientos regresaban constantemente a aquella extraña galería y su enigmático propietario. El jueves por la mañana encontré una pequeña caja en el umbral de nuestro apartamento, atada con una cinta negra. Dentro había una miniatura del mismo cuadro, la mujer al borde del precipicio. Venía con una nota escrita en una elegante caligrafía: todos hacemos elecciones. Cada día. Escondí el cuadro en el cajón de mi escritorio, pero durante todo el día sentí su presencia, como un corazón latiendo bajo las tablas del suelo. Daniel estaba especialmente distraído durante la cena, consultando constantemente su teléfono. ¿Ha pasado algo?, pregunté, cuando frunció el ceño por tercera vez en la noche mirando la pantalla. Fallos extraños en el sistema, murmuró. Estamos perdiendo archivos importantes, los contratos contienen errores inexplicables. Los técnicos no pueden encontrar la causa. ¿Hackers, quizás? No, es algo diferente. Se frotó las sienes. Es como si alguien estuviera jugando con nosotros. Perdona, necesito hacer algunas llamadas. Me quedé sola en el comedor, contemplando la cena a medio terminar. El crepúsculo se intensificaba tras las ventanas y me pareció ver una sombra moverse en la oscuridad. Cuando me acerqué a la ventana, la calle estaba vacía. La noche del viernes mentí a Daniel, diciéndole que iba a una reunión del club de idiomas. Asintió distraídamente, sin levantar la vista del portátil. Me puse un vestido negro que había comprado específicamente para esta ocasión y unos zapatos rojo oscuro de tacón alto. La galería se había transformado. Velas en antiguos candelabros proyectaban sombras caprichosas sobre las paredes. Sonaba una música extraña, algo entre clásica y étnica. Un pequeño grupo de invitados, todos vestidos de oscuro, conversaba en voz baja mientras observaba las nuevas obras. Sara. Su voz sonó justo detrás de mí. Sabía que vendría. Adrián lucía aún más elegante que en nuestro primer encuentro.
El traje negro realzaba perfectamente su figura alta y en la solapa llevaba prendido un broche plateado de forma extraña. La nueva colección se llama Sombras del Deseo, continuó, ofreciéndome una copa de vino tinto oscuro. Pruébelo. Es un vino especial, de mi bodega personal. El vino resultó ser inusual, áspero, con notas de algo antiguo y especiado. Tras el primer sorbo sentí un leve mareo. Venga, Adrián me tomó del brazo. Le mostraré las obras más interesantes. Nos movimos de cuadro en cuadro, y con cada paso la realidad se volvía más difusa. Las imágenes en los lienzos parecían respirar, cambiar cuando apartaba la mirada. Los rostros de los otros invitados se desdibujaban en la penumbra, transformándose en máscaras teatrales. Y esta, Adrián se detuvo frente al último cuadro, es mi obra más reciente. La terminé anoche. Me quedé paralizada. En el cuadro estaba yo, de pie junto a la ventana de nuestro apartamento, mirando el Madrid nocturno. Cada detalle era exacto, el vestido que llevaba hace 2 días, la postura, la expresión de mi rostro. ¿Cómo? Comencé, pero la voz me falló. El arte se alimenta de los deseos, susurró Adrián. Sus dedos se deslizaron por mi muñeca, dejando una marca como de escarcha sobre cristal. Y usted, Sara, está rebosante de deseos. Puedo oler su fragancia. En ese momento se apagó la luz. La oscuridad total duró solo unos segundos, pero cuando volvió la iluminación, los demás invitados habían desaparecido. Como si nunca hubieran existido. ¿Qué está pasando? Di un paso atrás, pero choqué contra la pared. La copa se deslizó de mis dedos y se rompió, pero no hubo sonido de cristal quebrándose. Elección, sonrió Adrián. ¿Recuerda el cuadro? El momento de la elección. Todos estamos al borde. La cuestión es que elegiremos, el salto o la retirada. Sus ojos en la penumbra parecían casi plateados. En ellos se reflejaba algo antiguo, hambriento, completamente inhumano. Necesito irme, susurré, buscando el teléfono en mi bolso. Por supuesto, retrocedió, dejándome paso hacia la salida. Pero antes de que se vaya, mire una vez más su retrato. No quería mirar. De verdad que no quería. Pero algo me obligó a darme la vuelta. En el cuadro seguía de pie junto a la ventana. Pero ahora tras mi espalda, en las sombras, se distinguía otra figura, alta, con ojos plateados. Salí corriendo de la galería, tropezando con los tacones. La cálida noche madrileña me pareció gélida. Durante todo el camino a casa sentí una mirada sobre mí, y en mi muñeca se derretía lentamente el dibujo de escarcha. Daniel no notó mi estado cuando regresé. Seguía trabajando, rodeado de impresiones con símbolos extraños que aparecían en sus archivos. Algunos se parecían inquietantemente al dibujo en mi muñeca. Capítulo 3. El desenmascaramiento. Las siguientes 2 semanas se convirtieron en una pesadilla borrosa. Evitaba salir sola de casa, no respondía a llamadas de números desconocidos, cerraba las cortinas al anochecer. Pero nada de esto servía. Adrián encontraba formas de recordarme su presencia. Cada mañana encontraba una rosa negra en el alféizar, a pesar de que vivíamos en un 5º piso. En los espejos aparecían sombras cuando pasaba junto a ellos. Y por las noches me despertaba sintiendo una mirada sobre mí y encontraba en las paredes símbolos extraños, dibujados con luz plateada, que desaparecían al encender la lámpara. Daniel se hundía cada vez más en el abismo de los problemas laborales. Su empresa perdía contratos uno tras otro. Los clientes rescindían acuerdos, alegando fallos y errores inexplicables. Había adelgazado, y círculos oscuros se dibujaban bajo sus ojos. No entiendo qué está pasando, dijo una noche, mirando al vacío.
Es como si alguien estuviera destruyendo metódicamente todo lo que construí durante años. Miraba su rostro demacrado y sentía crecer dentro de mí un horror helado. Porque comenzaba a entender. Aquella noche, después de que Daniel finalmente se durmiera, abrí el portátil y comencé a investigar. Primero busqué información sobre la galería y no encontré nada. Ni sitio web, ni menciones en guías turísticas, ni reseñas de visitantes. Como si la Galería de los Sueños Oscuros nunca hubiera existido. Entonces me sumergí en los antiguos archivos municipales, recientemente digitalizados. Busqué casos similares, ruinas inexplicables, sucesos extraños, desapariciones misteriosas. Y los encontré. 1873, la joven esposa de un próspero comerciante conoce a un misterioso pintor. Un mes después, su marido pierde toda su fortuna y desaparece. Nadie puede describir al pintor, excepto por sus ojos extrañamente claros. 1924, la historia se repite con la esposa de un banquero. De nuevo un hombre misterioso, de nuevo la ruina, de nuevo la desaparición. 1956, 1982, 2001. El mismo patrón, con intervalos de décadas. Y siempre la mención de ojos claros, casi plateados. De repente, la pantalla del portátil se apagó. Cuando volvió a encenderse, todas mis búsquedas habían desaparecido. En su lugar, se abrió un documento de texto con una sola línea: la curiosidad puede ser peligrosa, Sara. Cerré el portátil de golpe y me apoyé contra la pared, respirando pesadamente. En la oscuridad de la habitación algo se movía, algo informe y antiguo. Bravo, la voz de Adrián surgió del rincón más oscuro. Has resultado ser más inteligente que muchas otras. ¿Qué eres?, susurré. Dio un paso hacia la franja de luz lunar y reprimí un grito. Su rostro parecía fluir, cambiar, mostrando rasgos ora hermosos, ora terroríficos. Tengo muchos nombres, dijo. En diferentes culturas, en diferentes épocas. Pero la esencia siempre es la misma: me alimento. Hizo una pausa. No solo de cuerpos. De cuerpos se alimentan las criaturas primitivas. Yo me alimento del dolor, del miedo, de la desesperación. Y del amor, especialmente del amor. Todas esas mujeres en los archivos. Hicieron su elección, se encogió de hombros. Como tú. Ahora es tiempo de pagar. Yo no. Comencé, pero levantó la mano, deteniéndome. Oh, pero lo hiciste. En el momento en que entraste en la galería. Cuando aceptaste la invitación. Cuando bebiste el vino. Su sonrisa se volvió depredadora. Pero no te preocupes. No tomaré tu vida ni tu alma. Necesito algo diferente. Daniel, exhalé, sintiendo cómo la habitación comenzaba a girar. Exactamente, asintió Adrián. Su dolor será exquisito. Observar cómo todo lo que construyó se derrumba. Como la mujer que ama lo traicionó. Como su propia vida se hace pedazos. Se relamió los labios. Disfrutaré cada momento de su caída. No, sacudí la cabeza. No permitiré. Tú, se rió, y el sonido hizo temblar los cristales. ¿Crees que tienes elección? Mira tu muñeca. El dibujo de escarcha, dejado por su toque en la galería, se había convertido en una fina línea plateada, similar a una cicatriz. Ya me perteneces, susurró. Una parte de ti, la mejor parte, ahora es mía. Y a través de ese vínculo, llegaré a él. En ese momento Daniel se movió en sueños y murmuró algo. Adrián se disolvió en las sombras, pero sus últimas palabras quedaron flotando en el aire. Pronto, mi querida. Muy pronto. Pasé el resto de la noche sentada en el suelo,
abrazando mis rodillas. Por la mañana Daniel me encontró en la misma posición. Preguntó qué había sucedido, pero no pude pronunciar palabra. Solo lo observé mientras se preparaba para ir al trabajo, sabiendo que cada uno de sus pasos estaba ahora marcado por el sello de la fatalidad. Porque empezaba a comprender, esto no había sido solo una tentación o un espejismo. Era un juego antiguo, y yo había permitido que me arrastraran a él. Ahora el precio de mi error caería sobre los hombros del hombre que me amaba, a pesar de todo. Cuando Daniel se fue, saqué la tarjeta de Adrián del cajón del escritorio. Sobre el papel negro habían aparecido nuevas palabras, escritas en plata: el juego ha comenzado. Y ambos sabemos cómo terminará. Capítulo 4. La telaraña de sombras. La anciana vivía en el laberinto de callejuelas del barrio de Lavapiés, en una casa desvencijada encajada entre edificios modernos. La encontré a través de un foro dedicado a las leyendas urbanas de Madrid. Carmen Ruiz, decían, sabía más sobre el lado oscuro de la ciudad que cualquier otra persona. Pasa, dijo en inglés, antes de que pudiera llamar. Te estaba esperando. El apartamento olía a hierbas e incienso. Cada superficie estaba cubierta de velas, libros y extraños artefactos. En las paredes colgaban símbolos protectores de todas las religiones y culturas imaginables. Te ha marcado, dijo Carmen, tomando mi mano y pasando su dedo arrugado por la cicatriz plateada. Antiguo. Muy antiguo. Vienen por diferentes caminos, a través de pinturas, música, poesía. Siempre a través del arte. Es su forma de infiltrarse en nuestro mundo. ¿Quiénes son? No tienen nombre, negó con la cabeza. Son más antiguos que los nombres. Más antiguos que las lenguas. Se alimentan de las emociones humanas, las más fuertes, las más puras. Amor, lealtad, fe. Cuando estos sentimientos se destruyen, se convierten en un festín para tales criaturas. Sacó de una estantería un libro antiguo encuadernado en piel. Las páginas estaban escritas en latín y en alguna lengua más antigua, con dibujos que hacían dar vueltas la cabeza. ¿Hay alguna forma de detenerlo? ¿Detenerlo? Carmen soltó una risa amarga. No. Pero hay una forma de atraparlo. De encerrarlo. Si estás dispuesta a pagar el precio. Cualquier precio, respondí, pensando en Daniel. No hables con tanta ligereza, sus ojos se endurecieron. El precio siempre es mayor de lo que crees. Siempre personal. Siempre doloroso. Comenzó a explicar el ritual, y con cada palabra sentía cómo se me helaba la sangre. Se necesitaban ciertos objetos, ciertas palabras, cierto lugar. Y sangre. Mucha sangre. La iglesia de San Antonio, dijo Carmen. Está construida sobre un antiguo lugar de culto. Los límites entre mundos son más delgados allí. Pero recuerda, solo tendrás una oportunidad. Si fracasas. No terminó la frase, pero entendí. El fracaso costaría más que mi vida. Al volver a casa, encontré a Daniel sentado en la oscuridad de su despacho. Frente a él había un vaso de whisky sin tocar. Todo ha terminado, dijo con voz apagada. La empresa, todos los contratos, cada cuenta. Es como si alguien deliberadamente. Pero eso es imposible, ¿verdad? Lo abracé por detrás, sintiendo temblar sus hombros. En la pared tras él vi una sombra, una figura alta con ojos plateados. Llevó un dedo a sus labios en un gesto burlón de silencio. Lo superaremos, susurré, abrazando con más fuerza a mi marido. Te lo prometo. Esa noche comencé los preparativos. Saqué del escondite, que ni siquiera Daniel conocía, el antiguo puñal comprado a Carmen. Dispuse las hierbas y cristales en el orden exacto indicado en el libro antiguo.
Aprendí las palabras en una lengua olvidada que hacían entumecer los labios. Y luego escribí una carta. Una carta que Daniel debería encontrar si algo salía mal. Expliqué todo, la galería, Adrián, mi culpa y mi elección. Pedí perdón. Y le dije cuánto lo amaba. Conmovedor, sonó la voz de Adrián a mis espaldas. Aunque un poco melodramático. No me di la vuelta. No lo conseguirás. Ya lo he conseguido, se acercó más. Míralo, quebrado, perdido, traicionado por la mujer en quien más confiaba. Su dolor es exquisito. Esto aún no ha terminado. Terminado, se rió. Mi querida Sara, esto es solo el principio. Después de acabar con vuestra familia, encontraré otra. Y otra. Lo he hecho durante siglos. ¿Por qué crees que podrás detenerme? Porque, me giré finalmente hacia él, tienes una debilidad. No puedes resistirte a jugar con tu presa. A saborear cada gota de sufrimiento. Algo destelló en sus ojos plateados. ¿Un atisbo de inquietud? ¿O solo me lo pareció? Quedan 3 horas hasta el amanecer, dije. Nos veremos en la iglesia de San Antonio. ¿Por qué debería ir? Porque no podrás resistirte. Querrás ver mi última resistencia desesperada. Disfrutar el momento de la derrota final. Sonreí. ¿No es así como has actuado con todas las demás? Me estudió con una larga mirada. Quizás te he subestimado, Sarah Mitchell. Quizás, asentí. Será tu último error. Cuando se disolvió entre las sombras, saqué del cajón del escritorio el último objeto, un pequeño frasco con un líquido oscuro. Carmen dijo que esta poción protegería mi mente de su influencia. Tal vez sería suficiente. Besé a Daniel dormido, intentando memorizar cada rasgo de su rostro. Dejé la carta sobre la almohada junto a él. Y salí a la noche, al encuentro del mal antiguo que yo misma había invitado a nuestras vidas. Capítulo 5. El vínculo. La iglesia de San Antonio se alzaba como una mole negra contra el cielo preamanecer. Las antiguas piedras, testigos de siglos de sufrimiento y oraciones humanas, parecían vibrar con una fuerza oculta. Saqué la llave que me había dado Carmen, antigua, ennegrecida por el tiempo. El guardián de la iglesia es mi nieto, me había explicado. Algunas tradiciones se transmiten en las familias. La cerradura se dio con un chirrido prolongado. Dentro olía a incienso y piedra fría. La luz de la luna, filtrándose a través de las vidrieras, creaba en el suelo un diseño extraño que recordaba a los símbolos que había visto en el libro de Carmen. Comencé los preparativos. Coloqué las velas en un orden específico, 5 negras formando un pentágono y una blanca en el centro. Distribuí las hierbas y cristales por las esquinas. Saqué el puñal y empecé a trazar los símbolos en el suelo de piedra, tal como Carmen me había enseñado. ¡Qué preparación tan meticulosa! La voz de Adrián resonó bajo las bóvedas de la iglesia. Casi da pena destruir tanta belleza. Se materializó desde las sombras, pero lucía diferente. En la iglesia su verdadera naturaleza se manifestaba con más fuerza, la piel parecía semitransparente, y bajo ella pulsaba algo oscuro. Los ojos plateados brillaban con luz propia. ¿Realmente crees que puedes vencerme aquí?, señaló las bóvedas de la iglesia. ¿En un lugar donde hay tanto sufrimiento y desesperación? ¿Dónde tantas esperanzas y oraciones se han roto? Este lugar me alimenta. Precisamente por eso estamos aquí, me incorporé, sosteniendo el puñal. Donde el velo entre mundos es más delgado, también se puede cerrar la puerta para siempre. Se rió, y el sonido hizo temblar las vidrieras. ¿Puerta? Oh, mi querida Sara. Yo soy la puerta. Soy la grieta entre mundos. El portal que existe desde que existe el dolor humano.
Entonces es hora de cerrarte. Comencé a recitar las palabras del antiguo conjuro. El idioma era más viejo que el latín, más viejo que la propia iglesia. Cada sílaba quemaba mis labios como metal al rojo vivo. Adrián hizo una mueca, pero siguió sonriendo. Interesante. Pero tu pronunciación es terrible. Permite que te muestre cómo se hace correctamente. Pronunció las mismas palabras y las vidrieras estallaron en una lluvia de fragmentos de colores. Una ráfaga de viento helado apagó las velas. Los símbolos en el suelo brillaron con luz siniestra. ¿Ves? Dio un paso más cerca. Conozco estos rituales mejor que nadie. Estaba allí cuando fueron creados. Se los susurré a los primeros chamanes y sacerdotes. Lo sé, sonreí, limpiándome la sangre de los labios. Contaba con ello. Su sonrisa vaciló. Porque los símbolos en el suelo habían cambiado, de aquellos que debían atraparlo se habían transformado en los que debían atraerlo. Seducirlo. Fijarlo en este lugar. Keas intentó retroceder, pero no pudo. Los símbolos brillaban cada vez más intensamente, manteniéndolo en el círculo. La magia antigua funciona según reglas antiguas, cité las palabras de Carmen. Cuando un ser pronuncia un conjuro, se vincula a sí mismo con su poder. Astuto, mostró una hilera de dientes demasiado afilados. Pero insuficiente. ¿Crees que no puedo romper mis propias ataduras? Por supuesto que puedes, saqué de mi bolso el frasco con el líquido oscuro. Pero eso llevará tiempo. Y no tenemos mucho. ¿Qué es eso? Por primera vez, escuché verdadera alarma en su voz. Veneno, tosí cuando el líquido me quemó la garganta. Muy antiguo. Muy rápido. Te has vuelto loca, se agitó en sus ataduras. ¿Para qué? Porque te alimentas de sentimientos, me dejé caer de rodillas cuando mis piernas empezaron a fallar. Pero no puedes obtenerlos de un muerto. Y nuestro vínculo se romperá con mi muerte. No, ahora había auténtico miedo en su voz. No entiendes. El vínculo no se romperá, me arrastrará contigo. Por eso siempre liberamos a los que eligen la muerte. Lo sé, sonreí, sintiendo un sabor metálico en la boca. Carmen me lo explicó. Es la única forma de destruir a seres como tú. Arrastraros a la oscuridad con nosotros. Adrián seguía gritando algo, su forma se distorsionó, convirtiéndose en un remolino de sombras retorcidas. Pero su voz ya llegaba como desde muy lejos. La oscuridad se arrastraba por los bordes de mi visión. Lo último que vi fue una figura en la puerta de la iglesia. Daniel. Había encontrado la carta. Había venido. Perdóname, susurré, esperando que me oyera. Te amo. Y luego solo hubo oscuridad. Y en esa oscuridad arrastré conmigo a un ser antiguo que durante demasiado tiempo se había alimentado del sufrimiento humano. Caíamos juntos, cada vez más profundo, más allá del límite de los mundos, hacia un lugar del que no hay retorno. Mi último pensamiento fue, ahora realmente tendrás tu festín de emociones puras. Mi amor por él. Mi disposición a sacrificarlo todo. Ahógate en ellas. Y en algún lugar en la infinita oscuridad, resonó el último grito de una criatura que por fin encontró un sentimiento más fuerte que el hambre. Capítulo 6. El precio de la redención. Luz. Brillante e implacable luz de hospital. Penetraba a través de mis párpados, arrastrándome desde la oscuridad de vuelta al mundo de los vivos. El sonido del monitor cardíaco. Olor a antisépticos. El peso de una mano sobre la mía. Está despertando, la voz de Daniel. Cansada, ronca, pero viva. Abrir los ojos fue más difícil de lo que recordaba. Los párpados parecían estar hechos de plomo.
Cuando finalmente lo conseguí, vi su rostro, demacrado, sin afeitar, con ojos enrojecidos por la falta de sueño. Pero su sonrisa era la misma de siempre. Bienvenida, susurró, apretando mi mano. Intenté hablar, pero mi garganta no respondía. La enfermera acercó un vaso de agua a mis labios. Tranquila, señora, dijo en español. Ha estado inconsciente casi una semana. Una semana. Una eternidad. O un instante comparado con aquella infinita oscuridad en la que me había hundido. ¿Cómo? Mi voz sonaba como papel arrugado. Carmen, respondió Daniel. Apareció en casa aquella noche. Me despertó, me dio el antídoto y me dijo dónde encontrarte. Sacudió la cabeza. Todavía no estoy seguro de qué parte de todo lo ocurrido fue real. Todo, susurré. Todo fue real. Asintió, y en sus ojos vi comprensión. Había leído la carta. Sabía la verdad. Perdóname, las lágrimas rodaron por mis mejillas. SHHH, se inclinó y besó mi frente. Todo ha terminado. Lo superaremos. Me dieron el alta 3 días después. La debilidad aún aprisionaba mi cuerpo, pero los médicos no encontraban ninguna explicación a mi estado. Desde el punto de vista médico, estaba perfectamente sana. Carmen nos esperaba a la salida del hospital. El tiempo parecía no ejercer poder sobre ella, se veía tan antigua y eterna como las propias calles de Madrid. Se ha ido, dijo sin preámbulos. Lo conseguiste. La primera en todos los siglos. ¿Por qué? Pregunté. ¿Por qué funcionó? Porque no buscabas la victoria, su rostro arrugado se suavizó en una sonrisa. Solo la redención. Es lo único que tales criaturas no comprenden, la voluntad de sacrificarse sin garantía de victoria. Me tendió una pequeña bolsa con hierbas. Para las pesadillas. Vendrán. Pero con el tiempo serán menos frecuentes. Daniel observaba nuestra conversación en silencio. Cuando Carmen se volvió hacia él, simplemente dijo, gracias. Cuídala, respondió la anciana. No todos los días encuentras un alma dispuesta a descender a la oscuridad por amor. Se alejó, apoyándose en su antiguo bastón, y pronto se desvaneció en el laberinto de calles, como si nunca hubiera existido. En casa todo había cambiado. Y nada había cambiado. En el despacho de Daniel aún se amontonaban carpetas con documentos, pero ahora contaban una historia de renacimiento, no de ruina. De alguna manera, todos los contratos se habían restaurado, todas las cuentas se habían desbloqueado, todos los clientes habían regresado. Como si la maldición se hubiera desvanecido junto con su creador. Pero el cambio principal estaba en mí misma. Ya no existía aquella vaga añoranza, aquel anhelo de algo más que me empujó a entrar en la galería aquella primera noche. Ahora sabía que la verdadera aventura no está en perseguir sombras, sino en la elección diaria de amar, creer, luchar por lo que realmente importa. Por las noches aún soñaba con ojos plateados y oscuridad infinita. Pero siempre estaba Daniel, su mano en la mía, su respiración cerca. Un ancla en la realidad, un recordatorio de que la luz siempre es más fuerte que la oscuridad. Decidimos quedarnos en Madrid. Esta ciudad había visto lo peor y lo mejor de nosotros. Aquí, entre sus calles antiguas y avenidas modernas, aprendimos de nuevo a confiar el uno en el otro, a hablar, a amar. La galería había desaparecido. En su lugar había ahora una tienda normal de souvenirs, y ninguno de los vecinos recordaba que hubiera existido algo diferente allí. A veces, al pasar, veía en el escaparate el reflejo de una figura alta de ojos plateados. Pero bastaba parpadear para que desapareciera. Una noche, un mes después de salir del hospital, encontré una rosa negra en el alféizar de nuestra habitación.
Un último saludo desde la oscuridad. La quemé en aquella misma iglesia y esparcí la ceniza sobre Madrid. Las rosas no volvieron a aparecer. Pero a veces, en las horas más oscuras de la noche, cuando la frontera entre mundos se adelgaza, me despierto con una vaga inquietud. Y entonces me acurruco más cerca de Daniel, escucho su respiración pausada y me recuerdo a mí misma, el amor es más fuerte que la magia antigua. La lealtad venció a la tentación. Y la luz siempre encuentra su camino incluso en la oscuridad más profunda. Sé que en algún lugar del vacío infinito entre mundos aún resuena el último grito de una criatura que finalmente encontró algo que no podía comprender. Y quizás en ese grito final no solo había agonía, sino también liberación. Porque a veces nuestras peores pesadillas se convierten en el camino hacia la redención. Solo hay que encontrar el valor para enfrentarlas. Y la fuerza para amar a pesar de todo.